Hola gente linda de Casa de Restauración, nuevamente nos encontramos por este medio, estamos en Como Cartas Leídas, vidas en Cristo vividas como cartas leídas por todo el mundo. Recordemos, somos la Iglesia de Cristo y somos como el periódico que Dios envía cada día al mundo para dar a conocer las buenas nuevas del Rey del Universo. Entonces, ¿cómo comenzamos nuestro nuevo día de noticias del cielo? La lectura base que estamos usando para tratar de explicar algo de esto es Colosenses capítulo 1, verso 1 al 8. Y en primer lugar dijimos que una de las maneras es comunicando verdad, es decir, viviendo la vida que Dios dice que es verdad para todos aquellos que estamos creyendo en Jesús, es decir, siendo la expresión de Cristo al mundo que nos rodea, y en segundo lugar, viviendo una vida de gratitud, viviendo una vida con esencia y basada en la gracia de Dios. Estamos considerando ahora la razón de la gratitud, la cual es el Evangelio de Dios, y en primer lugar dijimos que la primera característica de este Evangelio de Dios y por la cual estamos agradecidos es la fe de Dios. De eso estamos hablando. El verso 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y ahí es donde comienza la vida cristiana. Lo que ya vimos es que es un artículo divino. La fe de Dios pertenece a Dios y Él lo da o la da a quien quiere por la simple gracia. Podemos orar para que Dios nos ayude a creer o que ayude a creer a otras personas, pero nunca podemos distribuir fe porque no nos pertenece, sino que Dios es el que da. Tampoco podemos producir nosotros fe, sino que Dios es el que abre los ojos de nuestro entendimiento para que comencemos a ver el reino de Dios. La fe en formato en Cristo, escrito, ¿no? Eso también vimos. ¿Cómo es? La Biblia misma. La fe se desarrolla por medio del contacto con la Escritura. La Biblia es un regalo del cielo que nos puede ayudar a desarrollar fe. Y en tercer lugar también vimos que la fe en formato de carne y hueso, que es la expresión de esa Biblia hecha carne, hecha una vida. Cristo Jesús ha hecho parte de nuestras vidas. Cuando el verbo, la palabra divina, se hace parte de nosotros y vivimos por esa palabra siempre y en todos los casos. Entonces, continuando con nuestro tema de la fe, decimos lo siguiente, que la fe es de Dios de principio a fin. Una vez más, hacemos énfasis en esto. ¿De quién es la Biblia? De Dios. Dios nos regaló su Biblia, la palabra de Dios en formato escrito. ¿De quién es Cristo? De Dios. Dios nos regaló su Hijo, la palabra de Dios en formato humano. ¿Cómo creemos en todo lo que Dios nos dio? Con la fe que Dios mismo nos regala. Así, la fe es de Dios de principio a fin. Y es así para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe en sus propios logros, sino en Dios, sino en Cristo, en la gracia de Dios. Por cierto, cuando hablamos de esto, Dios no solo nos da fe, no solo nos da la fe, Él mismo inicia la obra de fe en nosotros. La Biblia nos enseña así, de la misma manera que Él creó todo lo que Él hizo y no preguntó a alguien si quería existir o no en la vida, Dios, el Padre, inicia su obra de salvación en las personas, trayendo a aquellos que Él soberanamente escogió. Los trae a los pies de Cristo. Esto es Juan 6:44. Luego, le da fe para poder ver a Cristo como la verdad y el camino de regreso a Dios Padre, que nos dará la verdadera vida. Entonces, de esto estamos hablando y estamos encerrando esta cuestión de por qué estar agradecidos con Dios por la fe que Él nos da. Gratitud a Dios por el regalo inmerecido de la fe es lo que estamos
charlando. Entonces Pablo daba gracias a Dios porque el Evangelio había llegado a la región de Colosas y había un grupo de personas de esa región que cuando escucharon a Cristo por medio del mensaje del Evangelio, creyeron en Él, lo vieron como la verdad de Dios. Esa es la gratitud por el avance del Evangelio de Dios. Cuando una persona nota que esto está sucediendo en otras personas, es gratitud por el avance del Evangelio de Dios. Es el gozo por causa de que el Evangelio es creído entre las personas a las cuales le llegó el mensaje de Dios. Esto es alegrarse de dar gracias por el Evangelio, por el avance de ese Evangelio. Es una reacción propia del cielo. Esto de alegrarse así de esta manera por causa del avance del Evangelio es algo propio del cielo. Así dice la Escritura, así dice la palabra de Cristo en el Evangelio según San Lucas. Dice: entonces Jesús le refirió a los líderes religiosos de Israel de esa época esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, si tienen 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la encuentra? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros y gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido. Mi oveja, dice. Les digo que de la misma manera hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Otra parábola le dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que se había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, verso 3 al 10. Las acciones de gracia, la gratitud, el gozo por el avance de la voluntad divina es propia o es una actitud propia del cielo. Así lo hace notar la revelación de Jesucristo. Así dice: ¿qué pasa en el cielo? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Más adelante, también este mismo libro nos dice que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono de Dios y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4 y Apocalipsis 7. Así que cuando aprendemos a contentarnos, a alegrarnos con el avance del Evangelio entre los seres humanos, estamos aprendiendo las reacciones propias del cielo. Estamos aprendiendo a entrar a sus puertas con acción de gracias. Casa de Restauración, nos estamos viendo en el próximo encuentro. El Señor continúe bendiciendo sus vidas.